¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D en este jueves 3 de abril del 2014. Una semana que concluye y nuevamente la violencia vuelve a ser uno de los ejes centrales de nuestras discusiones y de nuestras temáticas relacionadas con esta nueva situación rotulada, y esto voy a explicar ahora por qué digo como linchamientos, ¿no? Digo rotuladas porque no es que sea nuevo esto de un grupo de personas o de un individuo siguiendo un delincuente que lo ha asaltado e intenta detenerlo, reducirlo o incluso golpearlo en una situación de extrema violencia por donde se la mire, ¿no? No es nuevo, pero ahora se lo ha rotulado como un linchamiento y ese linchamiento se ha generado como una especie de forma o formato, si se me permite. Estoy tratando de ser lo más precavido posible a la hora de buscar las palabras de modo tal de no equivocarnos en cuanto a justamente seguir incitando eso mismo, ¿no? Tratando de entender esto, en principio podría estar contextualizado dentro de la justicia por mano propia, que dicho sea de paso también hay una falacia en sí misma, ¿no? Pues no es justicia la justicia por mano propia, no es justo, no se da justicia al hacer justicia por mano propia. Sí, en principio eso sería muy largo para ponerse a extenderme en este comentario que pretende ser breve y de inicio en el marco de una semana que ha tenido estas características violentas. Pero se da también en un marco en el cual este hecho de robar un reloj, como ocurrió en la jornada de ayer, en este hecho que involucró al actor Gerardo Romano, en el cual la acción en conjunto, esto está estudiado sociológicamente y sería muy largo y técnicamente para explicarlo, pero digo, la acción en conjunto genera distintas acciones a las cuales uno podría actuar de manera independiente o individual y razonándolas, ¿no? Se genera la famosa turba, ¿no? La famosa horda salvaje que va en búsqueda de tratar de buscar esa justicia que no es justicia, que es la justicia por mano propia. Y también se genera esta situación de que no hay una cuestión de defensa, o sea, no hay una legítima defensa en eso. Una vez que el ladrón, como pasó en estos hechos de los últimos días en varios lugares, una vez que el ladrón, que el delincuente está detenido, ¿de qué nos defendemos? De nada. Lo que estamos haciendo es materializar allí, poder sacarnos de allí, escupir esa bronca con respecto a otros hechos, con respecto al miedo, a la inseguridad, a todo lo que se va generando a diario ante hechos sí concretos y ante situaciones trágicas y dramáticas que nos ha tocado incluso vivir aquí en Mar del Plata en los últimos tiempos. Con lo cual resulta aún más injusto aún. Y al preguntarme por las causas encuentro algunas respuestas, solamente una como un pensamiento, ¿no? Si a uno le dicen que hay 4 muertes por día en la provincia de Buenos Aires, sin explicarle que el 80% de esos casos no son en hechos de robo, que solamente el 20%, igual con que haya uno ya es gravísimo, ¿no? Pero digo, el 80% de los hechos, de las muertes, de los homicidios dolosos, no son en ocasión de robo. Entonces te lo dicen, hay 4 muertes por día en la provincia de Buenos Aires. Atrás te dicen que en la justicia no existe, que está mal, que no hace las cosas bien, que los deja libres. Te dicen que existe la puerta giratoria, o que entran por una puerta y salen por la otra. Atrás te dicen que el nuevo Código Penal va a dejar libre a los delincuentes y que van a bajar las penas. ¿No pareciera esto ser una especie de embudo rumbo a esta situación? No sé si es una consecuencia deseada, pero es una consecuencia, en definitiva, de esta circunstancia. Cuando pasan un hecho y te lo repiten 10 veces durante el día, como si fuesen varios hechos distintos, y le ponen música de fondo, lo dramatizan aún más de lo que ocurriría. Digo, ¿también esto no es una consecuencia de eso? Me pregunto, capaz que podríamos empezar, sobre todo quienes tienen algún tipo de responsabilidad o liderazgo, político, social, gremial, lo que sea, institucional, de empezar a bajar un poco los ánimos y de empezar a salirnos un poco de ese embudo. Y si queremos tratar la problemática desde cualquier tipo de visión, postura, idea, lo que sea, pensamiento, que lo tratemos donde corresponde y de la manera más correcta, no mediatizando, sacando rédito político de cosas que evidentemente nos pueden llegar a generar estas consecuencias que son graves y muy violentas. Hablábamos de que entran por una puerta y salen por la otra, de esta falsa apreciación a mi gusto. Bueno, en un rato estará por acá el fiscal de flagrancia, con quien hablaremos de si es que es cierto que salen por una puerta y entran por la otra, y en todo caso, ¿por qué pasa esto? El hecho del linchamiento de esta persona que había robado un reloj en el barrio porteño de Palermo, hoy tuvo un segundo capítulo con todos los titulares grandes en los medios de comunicación diciendo salió libre en 12 horas. Hoy le vamos a preguntar al fiscal por qué quedan libres, cuáles son las circunstancias que se presentan y si nos puede contar algún caso específico. Quédese, después de esta primera pausa, si les parece,
ya empezamos a ver y a hablar con nuestros entrevistados. Que tengan buena noche. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Casi que lo presentábamos recién antes de la pausa, en la apertura, cuando hablábamos de esta situación de violencia, de estos últimos tiempos, de los denominados linchamientos, del entran por una puerta y salen por la otra. Decíamos que íbamos a hablar con un fiscal de flagrancia, en este caso con el doctor Leandro Arevalo, que está con nosotros aquí. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Bueno, en principio, si me permite, yo quiero preguntarle, porque me he enterado de un caso que ha ocurrido. De hecho, ha ocurrido inmediatamente posterior al asesinato del taxista, ocurrido hace 3 semanas atrás, en el marco, creo que de estos corredores seguros, o por lo menos en el marco de una inspección policial a un taxi. Un caso de una persona que venía armada en ese taxi, pero que usted intervino. Cuénteme qué fue lo que pasó, doctor. Bien. En primer lugar, definir que venía armada implica que lo que tenía en su poder era un arma y esto no es así, más allá de algunas consideraciones. Lo que pasó es que el corredor seguro efectivamente funcionó como una posibilidad de interrupción de algo que podría haber desencadenado o no en un hecho de consecuencia delictiva. Se intercepta a un vehículo taxi. El vehículo taxi traía a una persona sentada en el asiento del acompañante. Venía desarrollando un viaje, pero con la persona sentada del lado del asiento del acompañante. Se le hacen las preguntas de rigor, se consulta de dónde iba, hacia dónde se dirigía, y una vez que esta persona brinda la información, se realiza un cacheo. Podríamos discutir o no si había algún tipo de razón para realizar el cacheo o no. Y en el cacheo se detecta que tenía una pistolita de juguete, un elemento que era una copia, una réplica de un arma de verdad. Se le consulta al taxista a ver si había sido amedrentado, si había sido coaccionado, si se le estaba dando algún tipo de indicio de que esta persona pudiese querer atentar contra su persona, en tanto en el curso de una acción de robo, ¿no es cierto? El taxista lo niega,
No le había insinuado nada, no le había dicho nada, no había ninguna sospecha. Entonces, lo que se hace es, se la separa a la persona, se hacen unas actuaciones por averiguación de identidad, se quita ese elemento de circulación y no hay mucho más para hacer. Las actuaciones yo justamente hoy las pedí. Y documentan todos y cada una de estas circunstancias. De hecho, está hasta la foto de este elemento que es un encendedor. Ahora, yo le pregunto, doctor, sí. Hasta ahí creo que queda claro cuál es el caso en el que usted interviene, un hecho flagrante, por eso interviene usted, digamos, una situación fue derivado, pero sí, claro, sí, se dan estas circunstancias. Sí, sí. Y si uno se pone a pensar, nosotros la semana pasada tuvimos por aquí algunos referentes sindicales, algunos integrantes del sector político, lo he escuchado por otros lugares también, lo hemos entrevistado en la radio. Plantean cómo estas situaciones, uno dice, viene con una réplica o con un arma de juguete, pero digamos, la intención seguramente en un prejuzgamiento es robar o amenazar para que el otro suponga que es un arma de verdad. No digo este caso en particular, pero digo en general, ¿no? Y se plantea, y bueno, pero lo dejan libre. Bueno, lo que pasa es que si nosotros queremos un Estado en donde quien decida pueda llegar a decidir qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted va a hacer, decidir de forma anticipada, una especie de Minority Report, en forma anticipada saber cuál iba a ser su intención, si atacar a uno, a otro, y corremos riesgo de que algún día piensen qué es lo que queremos hacer nosotros y no nos guste cuando tengamos que... Entonces, me parece que el Estado de Derecho tiene algunos límites y el límite es el hecho, justamente. Claro, entonces, yo lo llevo para este lado, no para criticar. Por supuesto. Sino lo llevo para este lado porque había una cuestión que lo mencionaba recién en el arranque del programa, que es esta historia de entran por una puerta y salen por la otra. ¿No? Se ha generado como esa especie de concepto, a mi gusto falso, pero bueno, de todas formas está el concepto. Esto sí, lo han dicho dirigentes políticos, de altos cargos, lo han dicho referentes de distintos sectores, líderes, digamos, de distintos sectores. Aquí hay una cuestión o un caso en particular en el que usted muestra que podría enmarcarse en esta supuesta crítica o esta falsa crítica. Digo, ustedes la entienden, digo. Me parece que hay una cuestión que está planteada en eso. Pero por supuesto, a ver, vamos acá. Nuestra fiscalía, o sea, la fiscalía que yo integro, que es la Fiscalía de Florencia, es la que mayor contacto tiene con personas detenidas. ¿Por qué? Porque justamente trabaja sobre personas que han sido sorprendidas inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de la comisión de un hecho delictivo. Con lo cual, digamos, es quizás en volumen de causas con personas detenidas la que mayor cantidad de causas con personas detenidas tiene. Esto no significa que sea la única fiscalía, está la fiscalía de turno que trabajan con hechos de otra complejidad, la fiscalía de delitos económicos, delitos culposos, etcétera. Pero digamos, dentro del esquema de las fiscalías en Mar del Plata, Florencia trabaja con personas que son sorprendidas. Y en este ser sorprendido va la sospecha de estar incurso en un hecho delictivo. Si yo, como en este caso, tengo una persona que no esbozó ningún tipo de actitud, ni ningún tipo de insinuación de querer avanzar un poco más, pues bien, no tengo fundamento como para privarlo de su libertad. Hay una contravención simplemente porque... Sí, y si correspondiera. A mí me pasó un caso muy similar a este, en donde la persona la dejé detenida porque el dictamen del efectivo policial hacía referencia a que este elemento casero que simulaba ser un arma muy de lejos, pero en realidad era una especie de llave tubo en forma de L que simulaba un revólver, pero que no lo era, no tenía gatillo, no tenía nada, tenía el arco nada más. El efectivo me dice, no, pero esto es una especie de arma de fabricación casera, entonces, bueno, yo ahí tengo un elemento, mire, esto ya no es un juguete, esto ya no es un elemento inocuo, esto, si se le pone una munición puede llegar, bueno, la causa siguió su curso y después terminó como terminó, pero independientemente de eso, si yo tengo un elemento, formo la causa. Nosotros, por disposición de la Procuración, traemos detenidos a todas las personas que están aprendidas en sospecha de infragante delito. Y después al otro día se ve si hay mérito para seguir adelante, si hay mérito para avanzar, y si está el mérito y si al criterio de la Fiscalía hay elementos como para avanzar, bueno, se somete el caso al juzgado de garantía, y ahí el juzgado de garantía ya
resuelve si deja o no a la persona privada de su libertad. ¿Le molesta, lo presiona, o a la justicia en general, pero le pregunto a usted porque estamos hablando de usted, el hecho de que haya tanta, en medios de comunicación, en políticos, en dirigentes, digo, que haya tanto de esto de la culpa de ustedes que lo dejan libre enseguida? Hoy, por ejemplo, el titular era el hecho de ayer con el casi linchamiento, ahora le quiero preguntar por eso, de una persona que había robado un reloj. El título era, lo dejaron libre en 12 horas. ¿No? Y esto genera, evidentemente, en quien está viendo y por ahí no entiende estas cuestiones, una situación y una sensación, digamos, difícil de digerir. Digo, ¿le genera una presión a un fiscal, en este caso un fiscal de flagrancia, el hecho de decir, lo tengo que dejar libre porque no tengo forma de detenerlo, digamos, no tengo forma de dejarlo detenido? Está prendido, pero no lo tengo que dejar libre. ¿Le genera una presión? ¿Lo piensan a partir en el momento mismo, toda esta presión que se siente? Pregunta a mí, yo le respondo por mí. El día que yo tenga presión, me voy. El día que yo tenga que dejar a una persona detenida por lo que van a decir, me voy. Cada una de las conversiones que yo pedí, directamente. Cada una de las conversiones que pedí es porque estoy absolutamente seguro que esta persona tiene que estar privada de su libertad. Puedo tener razón o no, Claro. Yo no tengo la razón absoluta. Digo que en mi convicción y con el caso que me traen, yo le pido la conversión. Y si en mi convicción y con el caso que me traen tengo que pedirle o tengo que disponer que quede en libertad, me hago cargo también de lo mismo. Y digamos, no todos los casos que se llevan a tribunales tienen la misma entidad. Porque es tan robo, tan hurto quien entra a un lugar, a un kiosco, a llevarse un alfajor sin pagar, como el que entra a una casa a llevarse pertenencias de los moradores. Lo que pasa es que dentro del contexto, dentro del desarrollo de violencia, dentro de la magnitud del perjuicio, bueno, va a una especie de gris. Por eso la figura del robo tiene 15 días, tiene un mes de mínimo y 6 años de máximo. Vale decir, ya el legislador ha visto que no todos los robos son iguales. Entonces, y es tan homicidio, lógicamente doloso, con diversas variedades. Digo, ¿es tan homicidio el que mató en ocasión de robo como el que mató al que lo mató en ocasión de robo? Me refiero al linchamiento, ¿no? ¿Es tan homicidio una cosa como la otra? Vamos a partir de un concepto. Se menciona una figura que es la legítima defensa, y bajo la legítima defensa, el linchamiento es un caso de legítima defensa. No se están defendiendo de nada, básicamente, en principio. Básicamente no. Digamos, si yo justifico la aplicación de una justicia celere, inmediata y en el lugar de los hechos por mano propia, estoy deslegitimando la presencia del Estado. Claro. Entonces, mucho más si llego a quitarle la vida. Es tan caníbal el caníbal mismo como el que se come el caníbal. Claro. En este caso no hay muchas diferencias. Lo que pasa es que en una situación de crispación, donde hay una imagen bastante reiterada, de hecho, no de hechos delictivos, sino de un incremento de la violencia en hechos delictivos. Porque, digamos, los robos no son de ahora. No nacieron en el 2000, no nacieron en el 90, están desde antes. Lo que pasa es que el desarrollo de los robos anteriormente era un desarrollo que en algunos supuestos era un hecho violento. Hoy, lamentablemente, los hechos violentos son casi la norma. Entonces, en algunos casos tenés hechos no violentos. Digamos, eso es una realidad que está. Y esto, en el marco de una crisis social generalizada por varios factores, digamos, hay detonantes en donde juzgar así tan livianamente, ¿no? Yo le puedo decir, ¿el linchamiento es un hecho delictivo, aberrante? Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Pero, ojo, porque hay que estar también en la cabeza de la persona que sufrió la pérdida, de que sufrió... Yo he visitado algunas redes sociales, algunos comentarios de personas muy ofuscadas, decir, porque vos no estuviste con una persona que le apuntaba a tus hijos en la cabeza, entonces... Hay una especie de descargo, y este descargo se ve en esta situación de los linchamientos como en otras situaciones. Claro, pero se utiliza la víctima del linchamiento para descargar otras broncas también. Claro, ¿no? sí. Ayer había robado un reloj y lo quería matar, digamos. No solamente ocurre en esto. Han ido a protestar gente a la municipalidad y porque no estaba de acuerdo con la decisión, la han apedreado y le han roto. Digamos, el otro día estaba saliendo de tribunales y había una manifestación que no sé por qué causa era contra otro colega,
que querían justicia, y me acuerdo que un taxista quiso doblar porque iba a la parada, porque la tenía ahí, y un enfrentamiento absoluto, y vos, porque no te mataron al hermano, digamos, hay una situación de crispación generalizada, en donde el más mínimo atisbo de decir fogoneo con esto, genera una repercusión desmedida. Entonces, me parece que es el momento en que el Estado, en todos los aspectos, debe empezar a tranquilizar, generar algún tipo de respuesta efectiva, porque si yo me quedo con el discurso de que, bueno, los linchamientos los voy a jugar acá, a los ladrones los voy a meter acá, sí, bueno, y en el medio, ¿qué hago? Doctor, es muy interesante, lo vamos a volver a convocar, vamos a seguir hablando porque realmente hay muchísimos temas. Bueno. Por ahora le agradecemos, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. El doctor Arévalo, fiscal de flagrancia en esta noche del día de. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. UTE El Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Vamos a arrancar este bloque hablando con Eduardo Bruceta, director de Inspección General de la Comuna, y un poco relacionándolo también con lo que hablábamos recién, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la criminalidad, de la forma, de la función en la que el Estado también puede trabajar en pos de buscar conseguir un menor índice de criminalidad y la forma en la cual también actúan los vecinos, ¿no? Porque recién hablábamos del linchamiento, que es una forma que hemos tratado recién con el doctor Arévalo, pero hay otras formas que son a través de la denuncia, de la participación, que son realmente constructivas, que son la forma en la cual, creo yo, entiendo humildemente de este lugar, podamos colaborar como ciudadanos sin comprometernos en tratar de buscar soluciones a algunas cuestiones. Bruceta, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nicolás, gracias por invitarme. Dos hechos quiero puntualizar en torno a la actividad que han tenido en los últimos días. No vamos a ir por orden cronológico, vamos a arrancar por el último. El otro día una protesta de vecinos allá de la calle Tucumán en torno a una situación de criminalidad que se vivía, de inseguridad. Y ustedes han actuado derribando una propiedad. Cuéntenos un poco cómo es el caso, con mayores datos, con mayor precisión y qué es lo que han hecho. Bueno, se ha demolido en la mañana de hoy una casa que estaba abandonada desde aproximadamente 2-3 años en la esquina de Ascuénaga y Tucumán, barrio San Carlos vendría a ser esto, donde los vecinos, o sea, algunos vecinos hace unos 15 días nos habían hecho una denuncia de que en este lugar, por la noche más que nada, una casa sin techo ya, sus aberturas tapiadas, pero bueno, que tenía ingresos por todos lados, que por la noche se juntaban algunas personas en moto, que allí se encontraban también
elementos descartados de arrebatos, de robos, mochilas, documentos, carteras, ¿sí? Y que por la noche entraron y salían motos, supuestamente a hacer algunas tranzas de droga, y bueno, que eso se encadenó también a algunos hechos de inseguridad y con violencia, robos en algunas casas en las manzanas linderas. Nosotros lo que generó la protesta de los vecinos. Lo que generó después, posteriormente, la protesta. Porque una protesta importante. Sí, una protesta importante, creo que en la misma esquina donde estaba situado este inmueble. Y bueno, nosotros desde el municipio venimos encarando ya esta cuestión de demoliciones de inmuebles que son utilizados para desarrollar hechos de inseguridad o que provocan inseguridad dentro de los barrios. Prontamente iniciamos un expediente. Mandamos a los profesionales de la Secretaría de Planeamiento, Obras Privadas del municipio para que hicieran sus informes. Se determinó que este inmueble tenía graves problemas de estructura, más allá del peligro a la seguridad pública, peligros sanitarios. Y en el término de una semana, prácticamente 10 días, se pudo ubicar también al hijo de la dueña. Es una persona que tiene una sentencia de insanía. El hijo también fue nombrado por la asesoría de incapaces, la secretaria número 2, creo. Fue nombrado curador, ¿sí? De esta persona. Ahí estamos viendo, discúlpeme Eduardo, estamos viendo algunas imágenes del lugar en sí mismo, el material que ha conseguido el equipo de noticias de Canal 2. Le agradecemos mucho que han estado trabajando en el lugar, que esto fue lo que ocurrió de la mañana. Esto ocurrió de la mañana. Que fue la demolición justamente de la propiedad. Así ¿no? es, con operarios calificados del Enosur y del Envial, con maquinarias del Enosur y del Envial. En el término de una hora prácticamente demolimos el inmueble sin poner en peligro los inmuebles linderos, ¿sí? Y este es uno más de los ya más de 10 inmuebles que hemos demolido en diferentes barrios. Hace 2 semanas atrás estuvimos en el barrio Las Heras, un inmueble de similares características, las paredes, aberturas, pero sin techo. Tenemos en la lista tenemos 7 inmuebles más, algunos en pleno barrio La Perla, como por ejemplo España y 11 de septiembre. Sí, que es una casa que estaba tomada en su momento. Sí, el municipio, además, ¿no? Incursionamos con el municipio. No conozco porque hemos vivido en ese barrio mucho tiempo y conocemos, tenemos familiares todavía viviendo ahí. Le quiero preguntar, porque para no confundir, ¿no? Decía hoy la responsabilidad y el compromiso que podemos tener los vecinos, que necesitamos comprometernos, necesitamos estar vinculados con esto de una forma activa y positiva. Responsabilidad ciudadana. Exactamente, parte de la responsabilidad ciudadana está. Que tenemos todos, ¿no? O sea, los vecinos, nosotros somos vecinos y aparte transitoriamente funcionarios. Claro, ¿no? No dejamos de ser vecinos nunca. Suele ocurrir que cuando pasa un hecho como el lamentable con el taxista el otro día, nos quedamos en casa protestando, decimos no se puede vivir más, estamos todo mal o lo que sea, pero no hacemos nada más que quejarnos por Facebook y qué sé yo, no mucho más que eso. La forma proactiva de hacer es haciendo la denuncia, por supuesto. Pero para que todo esto no se mezcle, quiero preguntarle, no fue la protesta de los vecinos la que generó que ustedes demoliesen esa vivienda, sino una denuncia formal. Una denuncia formal. ¿Dónde se hizo esa denuncia? Esa denuncia se hace en Inspección General, que es en Belgrano 3467, y si no, en la Secretaría de Seguridad directamente, que está la dependencia en Garay, entre Independencia y Catamarca. O sea, el municipio directamente recibe. El municipio, o directamente en el Palacio Municipal, en la Secretaría Privada del Intendente. ¿Se necesita alguna orden judicial para poder demoler? No, nosotros hacemos todo un proceso administrativo que si no corresponde, si no hay una quiebra de por medio, una acción judicial, una manda judicial que impida el derribo de una vivienda, inmediatamente nosotros lo hacemos por expediente. Nicolás, esto tardó no más de 10 días. Los informes, una secuencia fotográfica, ubicar al titular. Si no se ubica al titular y realmente se da con las características del Reglamento General de Construcciones en su apartado 26124, ¿sí? Para alguno que lo quiera buscar en la página del municipio, es inmuebles con inminente riesgo de derrumbe, que es lo que nosotros aplicamos, sí, da esas características. Ubicamos por la plancheta municipal al titular. Tiene no más de 96 horas para contestar. Si no contesta, nosotros eso lo dejamos plasmado en el expediente y lo hacemos directamente por la administración, o sea, con el Enosur y con el Envial, con cargo, por supuesto, todos los gastos al titular de la cuenta. Si el titular de la cuenta es un fallecido,
es una herencia vacante, es una persona de Buenos Aires, bueno, tuvo 96 horas para enterarse. Claro. O sea, nosotros... Le pregunto, en este caso Sí. en particular, ¿era una casa tomada? Discúlpenme los que por utilizar esa frase para algo tan desagradable, ¿no? Digo, ¿era una casa tomada la que estaba ahí o era el propietario estaba? Y... No, no estaba tomada efectivamente, sino por la noche solamente. El propietario lo pudimos ubicar y bueno, él autorizó la demolición inmediata, ¿sí? Del inmueble. Le quiero preguntar por otro tema que Sí. también está relacionado con la criminalidad y que es parte importante del círculo, ¿no? El otro día me encontraba con un tallerista, no voy a dar los datos por una cuestión de que él, en todo caso hará la denuncia o no, ya la ha hecho creo, que me comentaba que había una situación que le ofrecían de modo tal de vender cosas ilegales y que él, círculo importante de, por ejemplo, uno de los temas delicados y uno de los delitos más comunes, lamentablemente, en Mar del Plata, es el tema de las autopartes, de la reventa, de los talleres clandestinos, de los desarmaderos. Y el otro día pudimos descubrir uno. Han descubierto uno en pleno centro. En además, pleno ¿no? macrocentro de la ciudad, Bolívar, entre Salta y Jujuy. Al lado de una obra en construcción. Eso fue una vieja casa de venta de tornillos, tuercas, bueno, una especie de bulonera, ¿sí? Que está cerrado hace más de 15 años. Bolívar entre España y Jujuy. Bolívar entre España y Jujuy. Bueno, a través de tareas de observación y espera de agentes de la Secretaría de Seguridad Municipal, a cargo de Adrián Albiolite, bueno, se recibieron algunos datos y en conjunto con la DDI local, con los efectivos de la DDI local, se pudo determinar que en ese lugar existían dos vehículos, una camioneta Mitsubishi doble cabina, doble tracción, que fue sustraída en noviembre del año pasado, noviembre del 2013, muy recientemente. Este lugar se estaba utilizando como lo que se dice en la jerga para enfriar los vehículos, ¿no? Los hacen desaparecer, los dejan un tiempo ahí y después los empiezan a desarmar de a poco. Y después, bueno, el otro auto era un Chevette, creo, pero que había sido denunciado por el mismo propietario del inmueble, o sea que fue un autorrobo. Lo hizo desaparecer el auto para el esto seguro. también hay que decirlo. Se estima por las averiguaciones, esto nace a partir del compromiso que tomó el intendente de ponerse a la cabeza en la lucha contra los hechos de inseguridad, que ya hace 1 año y medio prácticamente que estamos descubriendo desarmaderos, talleres clandestinos, depósitos clandestinos, y bien, las averiguaciones, todas las investigaciones que se vienen haciendo, nos está dando como que el 30% de los robos de auto es autorrobo. Para que seguro los pague después. Claro. Eduardo, realmente tenemos... Y eso también es parte de la delincuencia, Claro que sí, pero que quizás no todos, lógicamente no todos lo saben, ¿no? Pero creo que también tenemos que blanquear esa cuestión. Sí, ¿no? es un dato interesantísimo realmente para analizar cómo es el tema, ¿no? La- El 30% de los hechos está relacionado con un autorrobo, digamos, con la intención de que el seguro le pague el auto. Así es. Nuevamente. Bueno, Esa es una complicidad terrible, ¿sí? De los delincuentes y de los que se transforman en delincuentes. son delincuentes, claro, ¿sí? evidentemente Pues se son transforman en delincuentes. delincuentes. Hay que empezar también a inmediatamente. ponerle nombre a las Hay que cosas ponerle, como corresponde, hay que ¿no? ponerle el Cuando cascabel al gato, ¿no? Exactamente, o lo mismo cuando hay, no sé, trabajadores del Estado que se aprovechan de las situaciones del Estado para poder sacar un rédito personal o lo que sea, también son delincuentes. Entonces hay que marcar las cosas por su nombre. Cuando uno se hace un autorrobo, no es un ventajero, es un delincuente, Es un ¿no? delincuente. Hay que decirlo esto, Eduardo. Más que nada y más allá de estos dos hechos, lo que queríamos marcar es la forma en la que pueda participar la ciudadanía de un modo activo y a la vez de un modo correcto, digamos, ¿no? Un modo que sume, que contribuya justamente a esto. Reiteramos, hay formas de denunciar, repetimos los lugares donde se puede ir para La hacer Inspección tipo de- General en Belgrano 3467, en los números de teléfonos 499-6687, 499-6669, para poder hacer una denuncia telefónica, para después poder armar una reunión, ¿sí? Con los vecinos. Bueno, en las mismas sociedades de fomento siempre también son el puente entre el vecino y el municipio, y si no directamente por una nota en la Inspección General o en el Palacio Municipal, donde se denuncie determinado inmueble. Nosotros después empezamos todo el hilo investigativo y la secuencia administrativa. Gracias por haber venido, Eduardo. No, gracias, Nicolás, por poder informar sobre todos estos temas y que lo podemos hacer de una manera normal y con la responsabilidad que todos tenemos como vecinos. Eduardo Bruceta, titular de Inspección General en esta noche del día de. Ya volvemos.
Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Nosotros habitualmente, en la fecha también, pero tratamos de evitar las fechas, ¿no? Para que la fecha no sea solamente el hecho en sí mismo y acordarnos un rato y después nuevamente sumirnos en el olvido. Y durante varias oportunidades al año convocamos aquí integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. Íbamos consultando cómo está el centro, cómo va funcionando, y en las fechas también aprovechamos la oportunidad. Ayer fue 2 de abril y aprovechamos la oportunidad para invitarlos. Está en este caso el presidente y el vicepresidente del Centro de Ex Soldados Combatientes, Gustavo Schroeder, y Carlos Seip aquí con nosotros. Gustavo, Carlos, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Gustavo, lo conocemos de usted más que nada también por la cuestión de cuando ha sido funcionario y demás. Y en este rol y en esta fecha, ¿cómo los encuentra el 2014 a los ex soldados combatientes? Digo porque el otro día leía unas declaraciones de Resi en relación a que después de la guerra hubo que combatir 30 años más por la cuestión social. Digo, ¿cómo los encuentra este año, este 2014? Bueno, la verdad que después de 32 años, en particular lo que es Mar del Plata, la verdad que los excombatientes tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy tranquilos, porque nos hemos desarrollado muy bien dentro de lo que es la comunidad, y la comunidad nos ha ido entendiendo y nos ha ido dando el espacio que se requería o que nosotros veníamos trabajando desde el primer momento que llegamos de la guerra. Y en general también, digamos, se ha ido con el tiempo atendiendo cuáles eran las problemáticas, las necesidades que habíamos traído después de la guerra. Eso por un lado con respecto al veterano, al excombatiente, y también, bueno, atado a eso es un poco el avance que ha tenido en la sociedad, el reconocimiento al sacrificio de nuestros compañeros que murieron y a toda la importancia que tiene en realidad esta causa de Malvinas para la sociedad, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros también que quede. Claro, Carlos, ¿cómo es un 2 de abril? ¿Qué pasa por ustedes? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo viven un 2 de abril? Es una fecha muy especial porque, bueno, más allá de que nos recuerda la gesta, nos vienen los recuerdos de los compañeros más que nada, y bueno, es un momento de recordación. Ya cuando empezamos a hacer los preparativos para el acto, es como que tenemos una regresión nosotros en el tiempo y nos van pasando cosas, no solamente para el 2 de abril, sino hasta el 14 de junio, ¿no? Que todos los días te va recordando alguna fecha en especial o algún acto en especial que pasó en Malvinas. ¿Estuvieron juntos en Malvinas? ¿Se conocían en aquel momento? ¿Se conocían después? ¿Cómo fue eso, Gustavo? No. Estábamos sí en el mismo grupo de acá, de la mayoría de los excombatientes, soldados excombatientes, que es lo que nuclea nuestro centro.
estamos haciendo servicio militar en el GADA, en el grupo de artillería. Entonces la mayoría venimos de participar ahí. Pero bueno, yo estaba en una batería, en el GADA 601, en la batería A, y vos estabas en la batería comando del GADA. Entonces, físicamente en la isla estábamos en lugares distintos, y sí nos conocimos todos después al regreso y cuando se fue conformando nuestro centro, ya hace 30 años. ¿Cómo fue aquel momento, Gustavo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás aquel momento previo, aquel 2 de abril, aquel momento en que te informaban, te comentaban, te enterabas que tenías que afrontar esa situación? Es como dice Carlos, ¿no? Cada vez que llega la fecha o la previa del 2 de abril uno ya empieza a particularmente ir recordando todo lo que fue sucediendo. Yo diría casi desde el 8 de marzo del año 82, que fue la fecha que nos incorporaron, donde fuimos como todas nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros tíos, a cumplir con el servicio militar. Y no fuimos más que con esa expectativa de ver cómo íbamos a ir transitando ese año. Pero a pocos días, casi ni un mes había pasado, y se sucede lo del 2 de abril. En particular nos toma en la cuadra, y bueno, ese día nos despertaron un poco más temprano que lo de costumbre para notificarnos de lo que había pasado, que se habían recuperado las islas. A ver, vamos a ir por parte, vamos a ir un poco hablando de esto, porque creo que son datos que hay que seguir marcando, hay que seguir recordando y hay que seguir trabajando para no olvidarnos de esto que pasó. Entraron sin ningún tipo de conocimiento previo en cuanto a lo militar, y al mes les informaban que tenían que ir a dar batalla a Gran Bretaña. Sí, particularmente lo mío fue en la batería, estaba de oficial de turno el teniente Alejandro Dachari, y habrán sido las 5 de la mañana cuando prendieron abruptamente las luces, de la cuadra, y bueno, tuvimos que saltar todos de nuestras camas y formarnos al pie de las cuchetas. Y bueno, eso fue la arenga, y para mí siempre me va a quedar grabado que en su discurso ahí al grupo, medio entre dormido y con frío, nos notificaba que habíamos recuperado las islas del invasor inglés, y que nos miráramos bien toda la cara, porque es muy probable que muchos de los que estábamos ahí teníamos que ir a defender la patria, y era probable también que algunos no volvieran. El destino quiso que el teniente Dachari, en un hecho bastante luctuoso de la guerra, perdiera la vida con el misil radárico que lo alcanza a él, su oficial blanco y a los soldados llamas y de arte. O sea, eso es algo que siempre me va a quedar muy presente, ¿no? Y Carlos, en tu caso, ¿cómo recordás tus días en Malvinas? ¿Cómo era? ¿Qué recordás? Seguramente tendrás muchísimos recuerdos, como bien planteabas recién, pero ¿cómo lo describirías para aquellos que no estamos ni cerca de poder pensar en cómo es eso, cómo fue eso? Mira, con el tiempo es como que va cambiando, uno se va haciendo más grande y va pensando las cosas de otra manera, ¿no? Creo que los recuerdos en algún sentido van cambiando, lo vamos tomando de otra forma. Yo creo que el tiempo, los días que estuvimos en Malvinas, 70 y pico de días, se nos pasó muy rápido. O sea, cuando estábamos allá no teníamos mucho tiempo de pensar y asimilar mucho, porque estaba continuamente o de guardia o tensionado por algún posible ataque, o trabajando. En mi caso yo estaba en radar, que era el que detectaba los ingresos de aviones y los barcos para dar aviso a los cañones de antiaéreo para estar preparados. Así que en el caso mío estábamos continuamente trabajando para fortificar el radar. ¿Vos dónde estabas concretamente? ¿Cómo era el espacio físico en el que estabas habitualmente? ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo era el frío? ¿Cómo eran las situaciones? ¿Cómo era el trato? ¿Cómo estabas allá? El lugar físico era en el cerro Sapperhill. Nosotros estamos en la punta del cerro para dar altura al radar. Y bueno, ¿tenías algún tipo de protección, algún tipo de carpa? Una anécdota, que nosotros desde que llegamos al cerro estuvimos trabajando para darle fortificación al radar. Estuvimos llenando bolsas de 200 kilos como las de papa, llenas de turba, y la amontonamos adelante del radar ante un posible ataque. Llegó el 1 de mayo y tenemos el primer ataque, y nosotros estábamos en las carpas. O sea, no teníamos ningún lugar donde guardarse nosotros, claro. Así que bueno, esa noche fue terrible, porque
todos buscando algún hueco, un agujero donde meterse para cubrirse del ataque. Así que, bueno, ahí terminó la posición, porque tuvimos que bajar la ciudad, después el radar anduvo deambulando por la ciudad porque era el único que daba ese apoyo a la parte antiaérea, entonces tenía que estar en algún lugar donde no lo fueran a atacar fácilmente, así que terminamos cerca de la entrada del pueblo. Y bueno, funcionó hasta último momento, no sufrimos más ataques directos hasta los últimos días que ya caía lo que estaba cerca, no importaba si había civiles, no había, y bueno, ahí quedó fuera de funcionamiento el radar. ¿Y en tu caso, Gustavo? Bueno, yo estuve desde el 15 de abril hasta el 25 de mayo dándole cobertura a un lugar que se llamaba, que era una posible playa de desembarco, se llamaba Puerto Enriqueta, muy cerca del pueblo, a 2 kilómetros de la costa, y teníamos una vista privilegiada al monte Zapper Hill, donde estaba el radar de Carlos. Y pudimos ver el 1 de mayo el hostigamiento incesante que recibieron en ese monte, porque yo creo que no soy del área militar ni tengo tanto conocimiento, pero sí quedó claro que estaba muy expuesto en el lugar que lo habían puesto. Si realmente servía para cumplir con la misión de alerta temprana, porque tiene un gran alcance, pero estaba muy expuesto. Y creo que, así como anécdota, la fortuna quiso que en ese bombardeo el radar saliera totalmente intacto, y bueno, por suerte ellos también no padecieron nada. Pero lo único que se incendió fue un Unimog de unos mecánicos que habían ido, y creo que el grupo electrógeno también sufrió una avería, pero no fue de los cañones ingleses, fue de los cañones antiaéreos nuestros, porque en el medio, entre la posición nuestra y el radar, se posicionaba un helicóptero inglés que le arreglaba el tiro a los barcos. Entonces ese helicóptero, cuando se surgía y se mostraba, se le tiraba con las cañones antiaéreos. El helicóptero desaparecía y las municiones que se tiraban seguían de largo. Y en esa trayectoria derecha iban a parar a donde estaba la zona del radar. Así que ellos le dieron de lleno y eso fue, digamos, como anécdota, para contar una de las que pasó ese 1 de mayo, y es cierto que después ellos tuvieron que bajar la posición y retrasarse. Bueno, ahí hasta el 25 de mayo, después estuve en el aeropuerto. Hay mucho para hablar, para contar, hay muchas cuestiones. Nosotros nos gustaría, ¿no?, en 2014, a 32 años, de aquel 2 de abril del 82, que nos cuenten, que hicieron ustedes, lo que nos cuenten algo, que les cuente algo a quien está del otro lado, que les quieran decir de la situación que les ha tocado, de la que viven actualmente, de todo este tiempo que ha pasado. ¿Cómo definiría este 2 de abril de 2014 y, en todo caso, qué es lo que nos dirían el resto de la sociedad en torno a esta circunstancia? Bueno, en particular, yo creo que a 32 años, por una parte es agradecer, porque si bien nosotros comenzamos una lucha que era sobreponernos un poco a lo que pasaba en el principio, la indiferencia, que bueno, es un tema para discutir o debatir. Yo no creo que la sociedad haya sido indiferente porque sí, sino que también hubo algún tipo de manipulación para que eso sucediera. Eso se fue revirtiendo. Entonces, por eso digo, es el agradecimiento a que la sociedad, más allá del tiempo que pasó, hoy creo que puntualmente en Mar del Plata, y uno lo que puede ver en otros lugares del país, acompaña mucho al veterano, entendiéndolo. Y eso a nosotros nos hace muy bien, porque de una situación casi de pasar desapercibidos a poder recuperar lo que es la dignidad de alguien que pasó por una experiencia como esta, es muy importante, y a muchos compañeros nuestros hoy en día los sigue ayudando y fortaleciendo en lo anímico. Carlos. Sí, lo que dice Gustavo es cierto. Nosotros lo que intentamos es devolver a la sociedad lo que nos ha dado estos últimos años, con hechos, ya sea participando cuando hubo algunos siniestros en la ciudad o en algunos puntos del país, juntamos mercadería o lo que se pueda y mandamos a los lugares, o ya sea con nuestro el centro de combatientes, con el edificio, que se da el uso del gimnasio y de las instalaciones para las escuelas municipales y para distintas instituciones de la ciudad. O sea que con distintos actos estamos tratando de devolver a la sociedad lo que
el reconocimiento que ha tenido para con nosotros. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. A 32 años de la gesta de Malvinas, aquí estábamos con integrantes del presidente y vicepresidente, ni más ni menos, del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. Si les parece, hacemos una nueva pausa y en un rato, después de este corte, hablamos con Pablo Di Scala, defensor del consumidor. Ya volvemos. UTE Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Nuevo bloque y como lo anticipábamos está con nosotros el doctor Pablo Di Scala, referente de Defensa del Consumidor del municipio. Pablo, buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas. En principio, hace algunos días el Gobierno Nacional anunció una quita de subsidios en tarifas de agua y gas, ¿no? Particularmente en esas dos tarifas, por lo menos son las que se conocen hasta ahora. Algunos especulan con la posibilidad de que más adelante también sea la luz, pero en principio agua y gas. Y la pregunta inmediata, porque claro, uno cuando recibe estas noticias empieza a pensar y a escuchar los programas de Buenos Aires, incluso algunos ni siquiera llegaron a terminar de escuchar la conferencia y ya estaban opinando del ajuste, no sé cuántas cosas más, ¿no? Digo, ¿cómo afecta esto? Evidentemente en Capital y Gran Buenos Aires afecta, pero ¿cómo afectará acá a Mar del Plata? ¿Cómo caerá esta quita de subsidios en las tarifas de gas y de agua? Pablo, te queríamos consultar por eso, saber si ya hay referencias y se sabe si en las tarifas de gas o de agua se va a afectar, al menos en nuestra zona, en nuestro partido. Bueno, la verdad, como primera medida, todavía no tenemos conocimiento, no se ha publicado la normativa que regula todo este nuevo programa de quita de subsidios, ¿no? Como vos bien señalabas, si bien es un anuncio que va a afectar, digamos, a todo el mapa geográfico de la Argentina, o anunciado en líneas generales, no se da la prestación del servicio de cada uno de los servicios públicos de la misma manera en toda la geografía de nuestro país. En lo que respecta al caso particular del agua, nosotros no tenemos subsidios en la boleta que nosotros recibimos, no hay ninguna percepción de que exista algún subsidio para la prestación del servicio, ¿no? Respecto a la situación del gas... A ver, hagamos un punto ahí. En el agua no hay posibilidad de quitar el subsidio, porque no hay ningún punto subsidiado. No hay ningún punto subsidiado. En lo que es la prestación del servicio de gas, hay un ítem que es subsidiado, que es el costo del gas importado. El famoso decreto 2067 del 2008, que motivó en su momento la intervención de la Defensoría del Pueblo Local, también la intervención de las distintas Defensorías del Pueblo Local en distintos puntos del país y la actuación del Defensor del Pueblo de la Nación, quienes con la legitimación del artículo 43 de la Constitución Nacional plantearon una acción de amparo y se obtuvo una medida cautelar que fue confirmada por la Cámara Federal también local, y que aún se encuentra vigente, con lo cual, por más que suceda la quita de subsidios, que es el único ítem subsidiado que aparece en la factura del gas, en lo que es Mar del Plata, ¿no? Siempre haciendo
La salvedad porque en otros lugares es distinta la prestación del servicio. En lo que es Mar del Plata es el único ítem que aparecería subsidiario. O sea, en el único lugar donde podría afectar es en este que está todavía vigente la medida cautelar. Que es un monto no menos sensible bastante sensible para las categorías residenciales de mayor consumo. Particularmente categoría R3 y R34, que son las de hasta 1.500 metros cúbicos, de 1.500 a 1.800 y de 1.800 en adelante, que tienen un costo de gas importado bastante importante, bastante sensible. Para citar un ejemplo aproximado, hay que consume alrededor de 2.300, 1.400 metros cúbicos, tiene alrededor de un costo de gas importado de 750 pesos bimestrales, que se ven reflejados en cada bimestre, con lo cual es un importe sensible, como para citar un ejemplo, ¿no? O sea, a partir de ahora esos 700 pesos, si no estuviese la cautelar, deberían que pagar, ¿no? Debería ser pagado a partir de esta quita de subsidios que ha sido anunciada y que va a ser implementada en los próximos días, ¿no? La situación de la imposición de este cargo varió sensiblemente, porque esto fue incorporado a través de un decreto. Después en el año 2012, a partir de la ley de presupuestos, donde el Estado Nacional se presenta en ese expediente que lleva adelante la Defensoría del Pueblo y pide que se declare en abstracto. No obstante, la Cámara Federal Local mantiene la medida y hasta tanto se resuelva sobre el fondo, la medida cautelar va a seguir vigente. ¿Y la resolución del fondo todavía...? La resolución del fondo todavía no ha llegado. Vamos a puntualizar, ¿no? Porque probablemente haya alguien viendo y dice, ¿cómo voy a tener que pagar 700 pesos más? No es en todos los casos, es en dos sectores residenciales y de alto consumo. De alto consumo. ¿Qué significa, por ejemplo? Vamos a buscar un ejemplo como para que se entienda. No es para todo el mundo esto. Pero ¿qué lugares pueden verse afectados? ¿Se puede puntualizar en algún lugar? No, lo que se puede puntualizar de charlas o de lo que uno recuerda de cuando fue el problema y demás, que estas dos categorías representan alrededor del 20% del consumo de la ciudad. Ajá. Este sector residencial. O sea que la gran mayoría no va a verse afectado. La gran mayoría, si bien podría haber esta quita de subsidios, puede verse reflejada en las boletas, no serían montos similares. Pero este 20% de consumidores que no se pueden encontrar en estas dos líneas de consumo... ¿No son casas particulares? Sí, son residenciales. Sí. Estos son todas categorías residenciales. Bien. Esta quita de subsidios, los subsidios no se van a quitar como han sido anunciados para el sector industrial, sí para lo que puede llegar a ser algún sector comercial que tenga algún subsidio, y sectores residenciales es este cargo en la ciudad que afecta. Para resumirlo, antes de preguntarle por precios cuidados, porque me queda poco tiempo, por un lado, el agua no se ve afectado bajo ningún aspecto de esta quita de subsidios, y el Mar del Plata, ¿no? Estamos hablando. Y el gas, está esta situación judicial que impide que por ahora se utilice el único ítem que podría haberse afectado. Sí, había salido alguna noticia en algún portal de que el Estado provincial estaba analizando la suba de la tarifa ya del agua y del gas, de aguas bonaerenses y de APSA, particularmente, que tampoco son los prestadores de la ciudad, pero salió hoy desmentida por el jefe de gabinete provincial que no se está analizando ninguna suba de tarifa. Hablando de tarifas, hablando de precios, se sabe que se viene el precio Cuidados 2, ¿qué se sabe, qué no se sabe, cuándo se implementa, cómo va el precio Cuidados 1? Son todas las preguntas que surgen inmediatamente después ante una situación de precios que hemos visto que han subido, que se van a ir acomodando y que hay una preocupación grande con esta cuestión, Pablo. Sí, bueno, este programa de precios cuidados está vigente para todo el año. Lo que sí tiene son revisiones fijas trimestrales y en algunos productos en particular se pueden llegar a hacer revisiones mensuales, que son carnes, frutas, verduras y panificado. Esto fue implementado el 6 de enero. El 6 de abril es el momento cúlmine del primer tramo para hacer la primera evaluación y revisión. Hasta ahora información oficial no se tiene nada, lo único que se sabe es sobre trascendidos que pueden llegar a incorporarse. Por un lado, más productos sobre algunos ítems en particular, también más oferentes, y que puede haber algún tipo de incremento de algún porcentaje en algunos productos. Es decir, más lugares, más puntos de ventas con precio cuidado. Puede ser esto un almacén o una feria comunitaria. Puede agregarse eso. Nosotros en los informes que mandamos a la Secretaría de Comercio Interior justamente hemos propuesto esto, que también se avance en la concertación de lugares que consideramos importantes en la ciudad, como son las ferias comunitarias, el mercado comunitario, los lugares que son mayoristas con ventas minoristas, que también son muy importantes, como para tratar de ensanchar la oferta de este programa que viene creciendo en cuanto a grado de cumplimiento en la ciudad. O sea, viene mejorando.
viene mejorando sustancialmente de cómo inició los primeros 20 días de enero, ¿no? Ante cualquier denuncia, Ante cualquier denuncia puede hacerlo a defensaconsumidor@mardelplata.gov.ar, al 499-6682, que es Defensa del Consumidor, al 499-6667, que es Lealtad Comercial, o directamente lo puede hacer ante la Secretaría de Comercio Interior. Está el sitio precioscuidado.com, donde se puede hacer la denuncia a través del sitio, hasta un 0800 que dispone la página, y a su vez ahí se puede consultar el listado de los productos y de los precios, como también una cuestión importante que ahora publica la Secretaría de Comercio Interior en la misma página son los productos que pueden llegar a tener un faltante justificado y aquellos que se ha dispuesto un reemplazo, y están identificados por cadena, producto, gramaje, precios y demás. Gracias por haber venido, No, Pablo. por favor, muchas gracias a usted. El doctor Pablo Discala, referente de Defensa del Consumidor del municipio. Hasta aquí hemos llegado, no tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí por Canal 2 de Mar del Plata, y también en las repeticiones del día de hoy, en lo personal en radio, de lunes a viernes de 12 a 15 por LU9 Radio Mar del Plata. Que tengan buena noche, gracias por acompañarnos, chao, hasta la próxima.